Cuando empezamos a entrenar la flexibilidad, existen tantos caminos para llegar a conseguir esa flexibilidad que queremos desarrollar, que el camino se vuelve un poco laberíntico entre tantas cosas que uno encuentra en internet. Así que hoy lo que quiero hacer es compartir lo que yo he aprendido. Tal vez pueda hacer videos futuros deteniéndome en cada tipo de elongación, cada tipo de estiramiento, cada método, etc. Pero hoy quiero hacer un repaso rápido respecto a las cosas que yo he aprendido o cómo yo entreno mi flexibilidad, mezclándolo un poco con la isometría, con la fuerza, cómo utilizo las pesas, etcétera, etcétera. El primer punto, que parezca muy obvio, vendría bien preparar el cuerpo antes de ponerse a entrenar en una sesión en la que voy a trabajar mi flexibilidad, siempre pensando que al menos yo lo hago de mano con la fuerza. Entonces hay ciertos movimientos específicos para calentar, preparar ciertas zonas del cuerpo al momento de llevarlo a unos rangos máximos para trabajar la flexibilidad. Eso parece obvio, pero como tenemos la idea en la cabeza de que flexibilidad es solamente ponerse a realizar un estiramiento pasivo estático durante mucho tiempo, muchas veces uno piensa que simplemente con tirarse al piso y tratar de tocarse la punta de los pies va a llegar a mejorar ese rango de movimiento, pero hay ciertos movimientos muy específicos para calentar ciertas zonas del cuerpo y de esa forma realizar un calentamiento, valga la redundancia, y luego empezar la sesión de flexibilidad específica. Ya, segundo punto es que una cosa es la flexibilidad como una condición, como una capacidad del cuerpo de forma muy sintetizada, resumida, vendría a ser la capacidad de llegar a ciertos rangos de movimiento, simple. Otra cosa es la elongación o los estiramientos. Flexibilidad es la capacidad de llegar a ciertos rangos de movimiento y la elongación, los estiramientos, vendría a ser la herramienta o el medio por el cual mi cuerpo desarrolla flexibilidad. Es como decir fuerza y peso muerto, fuerza y sentadilla. Una cosa es el medio por el cual yo llego a conseguir esa condición o a desarrollar esa capacidad. Son dos cosas diferentes, pero que se conectan y que van de la mano, obviamente. Hay que clasificar los tipos de flexibilidad. Las clasificaría de forma muy resumida en tres tipos: la estática activa, estática pasiva y la dinámica. La estática activa vendría a ser mantener una posición estática, como dice la palabra, y activa porque uno está realizando una contracción muscular con los músculos, valga la redundancia. Y la estática pasiva sería igual, mantener una posición estática, por ejemplo ir y tocar la punta de los pies, pero de forma pasiva, o sea que la gravedad esté ejerciendo una acción en nuestro propio peso corporal o en nuestro peso externo, una pesa o una mancuerna, qué sé yo, pero sin realizar una contracción muscular, ¿sí? La activa vendría a ser esa misma posición, pero apretando el cuádriceps, tratando de contraer el glúteo, etcétera, etcétera. Los estiramientos pasivos, estáticos, o sea, estáticos pasivos sería mantener una posición sin la contracción muscular, y la activa sería con esa contracción muscular voluntaria en la que yo estoy apretando el abdomen, por ejemplo en la posición de pike, tratando de apegar mi abdomen con la zona del cuádriceps, realizando esa compresión de core. Y la dinámica tal vez se podría diferenciar entre dinámica y balística. La dinámica sería poder llegar a un rango de movimiento de manera veloz, con velocidad no tan lento, sino que por ejemplo el calentamiento que yo hago vendría a ser algo dinámico, pero tal vez no balístico. Balístico yo lo definiría como realizar un movimiento de forma dinámica, pero en donde tal vez no hay tanto control del rango de movimiento. O sea, no es lo mismo llevar la mano sobre la cabeza
¿sí? Realizando una flexión de hombro de manera controlada, lo cual sería algo dinámico, a por ejemplo tomar un balón y lanzarlo con fuerza hacia atrás. Eso es más balístico, es más explosivo, en donde uno realiza la acción pero tal vez no tiene mayor control de todo el rango. Entonces esa es la diferencia. Hoy día me toca hacer muscle up, entonces siempre que hago muscle up parto con la banda elástica realizando algunas repeticiones bien explosivo y de ahí ya le doy sin banda elástica. Otra cosa a tener en consideración es el papel fundamental que juega el sistema nervioso. Muchas veces, que lo comentaba en el video anterior, el sistema nervioso es el que no nos deja acceder a un nuevo rango de movimiento porque el cuerpo asimila esa posición como dañina, peligrosa y que uno se va a romper prácticamente al acceder a ese nuevo rango. Por eso es importante al momento de realizar tiramiento, ya sea pasivo, activo, etcétera, tratar de llevar al cuerpo una relajación. Entonces tal vez no es necesario de un comienzo empezar a buscar un rango máximo y apretar con todo, sino que idealmente hay que llevar al cuerpo a ese estado de relajación sin quitar la contracción, sin quitar como una sentadilla pesada. Uno tiene que tener una presión interna, pero tiene que estar relajado, porque relajado tenso es algo tal vez un poco difícil de explicar hasta que uno lo experimenta, pero en principio sería eso. Si uno está empezando, tratar de llevar primero al cuerpo a esos rangos nuevos y que el cuerpo lo asimile como rangos que no son dañinos. Entonces no es necesario meterle mucho peso de inmediato, sino que aprender a contraer, relajar ciertos músculos y llevar al cuerpo a esas tensiones, pero en simultáneo tratar de tener, por ejemplo, la cara, que las expresiones faciales, las manos que no estén tan apretadas, todo eso son estímulos y es como información para el cuerpo, para el sistema nervioso, en el que uno le dice todo está bien, no hay problema, sigamos en este rango nuevo. Otra cosa súper importante, que no me voy a cansar nunca de decirlo, es que hay que quitarse la idea de que la flexibilidad tiene que separarse de la fuerza y se tienen que entrenar por separadas. De forma muy resumida también es acceder a un rango. Si yo al acceder a ese rango le meto el componente de la fuerza, es fortalecerse en ese rango nuevo. La flexibilidad no es solo realizar un movimiento estático pasivo y ponerse ahí 2-3 minutos a elongar. Conlleva eso, sí, se puede aplicar, pero no tiene por qué separarse de la fuerza. La fuerza es un buen componente, de hecho, para poder llegar a esos nuevos rangos. Entonces hay que reprogramar un poco a uno mismo y quitarse esa idea de que solamente son estiramientos pasivos. También hay activos, hay de contracción, relajación, hay formas de entrenarla como el fortalecimiento del músculo antagonista, luego estirar el agonista. Lo que es el FNP, la facilitación neuromuscular propioceptiva. Existen distintas formas, los isométricos para mí son buenísimos. Y un punto que voy a tocar después, que es el entrenamiento del rango completo. Todo lo que están viendo ahora del entrenamiento de Muscle Up son 3 movimientos. Muscle Up, o sea, el específico. Si ya te sale una repetición o al menos una con banda elástica, yo ya lo empezaría a poner dentro del entrenamiento ya en sí. Lo otro son dominadas explosivas y lo otro es dominadas tratando de tener un mayor rango. O sea, no contar la dominada solo que el mentón pase la barra, sino que tratar de que llegue al pecho y tratar de que la dominada más mala llegue por lo menos a la clavícula, no acá. ¿Por qué? Porque a mí me interesa justamente ganar ese rango y que mi cuerpo tenga esta extensión. Creo, y a mí me ha servido y a la gente que entreno también le ha servido, que al ganar rango en la dominada, después se facilita más realizar una dominada explosiva con buen rango y después obviamente se facilita aún más el muscle up.
Entonces lo que están viendo acá es un poco algo que quiero hacer un video también acerca de eso, de la mínima dosis efectiva, o sea, lo mínimo que puedas hacer para mantenerte al nivel que tienes, o en su defecto, si es posible, que también puede no serlo, progresar. Entonces podría haber hecho todo un entrenamiento específico en Muscle Up, pero yo considero que esas tres cosas son fundamentales. Lo único que varío el segundo día, porque entreno el Muscle Up 2 veces a la semana, es el lastre, hacer dominadas, pero en vez de buscar rango, ahí sí meterle más pesado. Ahora uno se puede hacer la pregunta de por qué Chota entrenaría la flexibilidad. Pues de qué me sirve si no quiero hacer un puente, no quiero hacer un split, no estoy ni ahí con hacer un movimiento de gimnasia. Está bien, pero si cambiamos esa idea de lo que es el entrenamiento de flexibilidad por el acceso a ciertos rangos de movimiento, como decía antes, vendría bien si cada vez que te agachas, cada vez que tocas, o sea, que tomas un peso y lo llevas a ciertas posiciones te duele, o qué sé yo, uno sube una escalera y te duele la rodilla. Puede ser, obviamente, que el dolor es multifactorial, también es importante tener eso en consideración. Yo no creo que la flexibilidad, que algo que se vende harto, te vaya a quitar dolores, pero sí trabajar ciertos rangos de movimiento puede que haga que te fortalezcas en ese rango en particular, y por consiguiente, al fortalecerme en ese rango de movimiento y cada vez que accedo a él me duele el cuerpo, si me hago fuerte, puede ser que deje de doler. En mi caso particular, y lo que he visto como en mi gente cercana, ha sido así. No quiere decir que todos los días tenga que hacer un movimiento de rotación, un movimiento de cadera, pero si a mi entrenamiento ya le agrego ciertos rangos de movimiento que tiendo a hacer en el día a día, ya sea en el trabajo, ya sea en algún deporte, el entrenamiento de la flexibilidad junto con la fuerza juegan un papel bien importante en el deporte, así como también mucho rango de movimiento podría parece perjudicar la expresión de fuerza en ciertos movimientos. Y un ejemplo rápido y sencillo de esto es que como que socialmente vemos mal flectar la columna, el agacharnos con la espalda encorvada. Esto es algo que se ha promovido durante siempre, y en verdad, claro, cuando uno le hace el quite a cierto rango de movimiento o a ciertas formas de mover el cuerpo y lo fragiliza, al momento de fragilizarlo y evitar ciertas formas de movimiento, una vez que el cuerpo, por lo que sea, porque en el día a día uno no anda con la espalda neutra, ni se sienta en la silla con la espalda derecha, esa idea de las posturas correctas en realidad varía según cada persona. Cuando uno le hace el quite a ciertas formas de mover el cuerpo, cuando le toca a uno llegar a eso, qué sé yo, voy en la calle, me tropiezo, se me dobla el tobillo, como nunca he experimentado otras formas de movimiento y no me fortaleció en esos rangos, en esas formas de moverse, es cuando el cuerpo se lesiona, es cuando el cuerpo sufre alguna molestia o algún daño. Por ejemplo, en internet lo que vende harto es ponerte la foto de alguien sentado con la espalda doblada, con la columna flectada, y poner una X en rojo y decirte no, así no hay que sentarse. Entonces sale toda la gente a decir la espalda derecha, los hombros hacia atrás, qué sé yo, y después te ponen esa figura con un ticket verde y te lo venden como la postura idónea, etcétera, etcétera. Pasa mucho en el entrenamiento con movimientos como el peso muerto, por ejemplo, y la idea está de que hacer peso muerto con la columna flectada está mal y es dañino. Sí es cierto que puede serlo dependiendo de la carga que uno esté manejando y la adaptación que el cuerpo tenga a esa carga específica y cómo esté la técnica, pero yo no vería mal entrenar específicamente con esa posición, tal vez más doblado al realizar un peso muerto, con una carga menor y que el cuerpo se vaya adaptando, porque también es cierto que al mover una carga máxima y al hacer ciertas expresiones de fuerza en ciertas posturas, uno la va a hacer como pueda. Qué sé yo, si estoy levantando un saco, si tengo que levantar una persona, qué sé yo, que se desmayó y la tengo que levantar, no voy a estar ni ahí con mantener una posición de la espalda derechita y la rodilla hacia afuera. La voy a tomar y la voy a levantar como en realidad mi cuerpo me lo permita y donde pueda expresar la mayor cantidad de fuerza. Entonces también creo que hay que sacarse esa idea de fragilizar al cuerpo y como que tuviéramos que vivir con la espalda neutra sin doblar la columna, cuando la columna está hecha para flexarse, para extenderse. Fortalezcanse en esos rangos y en esos patrones de movimiento, y después el entrenamiento específico se puede hacer con otra técnica de la espalda recta, rodilla hacia afuera, qué sé yo, pero es lo mismo. El valgo de rodilla tampoco es algo que sea malo per se. Lo que yo creo es que cuando
se realiza ese valgo o esa flexión de columna y la persona no tiene un control del movimiento y de la carga, ahí puede llegar a ser perjudicial. Pero si tiene control de ese movimiento, controla la carga, que puede ser su peso corporal o un peso externo, no debiera por qué haber problema alguno. Y otra cosa igual importante, dejen de criticar a la gente que le baja el peso a un levantamiento, o usa una banda elástica o simplemente usa una regresión de un movimiento. Antes de criticar lo que uno ve en internet, o en realidad cualquier persona tiene que conocer el contexto detrás de lo que está haciendo. Si yo simplemente veo una imagen, un video de 10 segundos y de inmediato pienso que porque la persona está haciendo una sentadilla a 90 grados o a menos de 90 y tiene mucho peso y le dicen a eso ego lifting, en realidad conozcan el contexto detrás, porque si no están siendo bien ahueonados. En verdad hay que conocer el contexto detrás de lo que uno está haciendo en el entrenamiento para realmente después ir y opinar acerca de lo que esa persona está mostrando. Y así mismo al revés, si una persona está haciendo un levantamiento con mucho peso y está dejándolo todo en ese levantamiento, esa persona sabrá por qué lo está haciendo. Puede ser justamente por lo que llaman ego lifting, pero también puede ser que no. Entonces siempre cuando uno ve algo en internet hay que conocer el contexto detrás, hay que entender el escenario en el que se está haciendo, y no simplemente porque una persona hace una sentadilla muy profunda o una sentadilla parcial o una dominada parcial o una, qué sé yo, un muscle up con keeping, van a ir y decir que eso está mal, sino que tiene un contexto, un escenario, y por alguna razón se estará haciendo. Otra cosa importante y que tal vez yo recomendaría para cualquier persona que empiece a entrenar su flexibilidad y no quiere meterse a ver todas las formas de estiramiento y qué sé yo, técnicas y demás, cambiar solo una cosa, un elemento dentro de su entrenamiento, y es trabajar al máximo rango que el cuerpo le permita, con una carga obviamente que pueda controlar, que pueda dominar. Si hago sentadilla con 80 kilos, qué sé yo, le bajo a 70, 60 incluso, y trato de bajar más simplemente. Así con todos los movimientos, pull up, si qué sé yo, hago 10, 12, 15, pero tal vez son así nomás, como que pase el mentón, la barra, o me cuesta realmente que el pecho toque la barra. No sé, puedo hacer 4 o 5 repeticiones, pero tratar de llegar a esa extensión. Y como dije recién, tienen que usar banda elástica, si tienen que usar un taco de madera debajo de los talones para poder elevar el talón y que te ayuda a esa dorsiflexión de tobillo, hay que utilizarlo nomás, pues son herramientas y pueden jugar a tu favor. En mi caso, por ejemplo, cuando empecé a entrenar la flexibilidad y me puse de objetivo principal tocar el piso con la palma de la mano, que yo ni de cerca podía hacer eso, ya tocaba con la punta de los dedos a veces y me costaba. En 2 meses lo conseguí siguiendo un plan específico para ese movimiento, pero algo que yo creo que me ayudó mucho es que durante todo mi vida siempre he entrenado a rango completo, no por algo en específico, sino que porque era la forma en la que lo hacía simplemente, ya sea por el parkour, por ejemplo, por la forma de recepcionar un salto, por los mortales, qué sé yo. Siempre los movimientos eran a rango completo, como que nunca entrené los movimientos de forma parcial, cosa que, como ya dije, no está mal, pero en mi caso fue eso. Entonces algo que yo recomiendo es, si quieren entrenar la flexibilidad y solamente quieren cambiar un elemento de todo su entrenamiento, bajarle peso, cambiar la variante del movimiento si entrenan con el peso corporal, y buscar el máximo recorrido en ese ejercicio en particular. Por ejemplo, un pike push-up que se hace harto en calistenia porque es con el peso corporal. Tal vez bajarle las repeticiones, pero tratar realmente de que los pies estén cerca de la mano y buscar el máximo recorrido. Listo, terminé de entrenar, está bueno el entreno. Como se dieron cuenta, estoy haciendo un poco de trabajo para muscle up y peso muerto, porque a principio de año me lesioné, me dio una molestia, un malestar en la espalda baja
haciendo peso muerto, y ahora, bueno, gracias obviamente a Daniel de Kinésica Médica, que me ha orientado un montón, he podido volver a levantar peso haciendo peso muerto, y eso me tiene, de hecho, bastante contento y orgulloso, porque en algún momento todos, cuando sufrimos alguna molestia, algún dolor, tendemos a evitar el movimiento y a sentir como que el cuerpo no fuese capaz de volver a hacer ese movimiento, pero creo que con una buena orientación, teniendo un buen relato mental de sí mismo, uno puede volver a la reintegración del ejercicio, de hacer un movimiento, incluso de volver a levantar cargas pesadas. Así que eso, referente a la flexibilidad, como se dieron cuenta, la forma en la que yo lo abordo al menos tiene que ver mucho con la fuerza, tiene que ver mucho con identificar al individuo, porque una cosa es conocer las distintas formas de entrenar y otra es cómo programar, cómo planificar eso para cada persona de manera individualizada y al detalle. Pues entonces, si bien puedo compartir muchas cosas, al final tienen que tomar lo que digo como información, experimentarla, contrastarla y ver si les sirve, y en base a eso luego ir diseñando tu propia fórmula de movimiento y lo que a ti te sirva, porque lo que a mí me sirve no tiene por qué servirte a ti. Recomiendo mucho el video de 2 meses entrenando flexibilidad, lo voy a dejar en la descripción. Es mi experiencia y lo que yo conozco. Ahí hablo un poquito más en profundidad de los tipos de estiramiento. Llevaba 2 meses y había conseguido tocar el piso con la palma de la mano. Comparto mi experiencia, puede que te sirva. También la serie de básicos fundamentales, en donde comparto los movimientos que yo considero son básicos para empezar a entrenar con el peso corporal, en donde no se necesita ningún tipo de implemento. También el video de cómo empezar a entrenar es un poco mi orientación, mi visión referente a qué es lo que yo haría si empezara a entrenar, no desde cero porque ese es para otro video, pero sí lo que yo recomiendo para empezar a entrenar. Eso, espero que les sirva, que les sea de ayuda y que les pueda dar un poco más de alguna variedad referente a la flexibilidad y quitar un poco esa idea de que son solamente estiramientos pasivos estáticos, sino que se pueden utilizar pesas, se pueden utilizar movimientos dinámicos, balísticos. La cosa es adaptar al cuerpo y que progresivamente vaya fortaleciéndose en esos rangos nuevos y dejar de fragilizar también al cuerpo. Eso es lo importante. Así que eso, nos vemos en un próximo video. Y recomiendo también, antes de olvidarme, el video anterior de por qué empecé a entrenar la flexibilidad.